Pablo Burquet. Yo soy Francisco Marcioni. Los saludo, me encargaron de presentar la mesa. Estoy muy contento de ponerle título a esta mesa, ya que no nos dijeron ningún título, así que le vamos a poner un título. Me parece que aunque caemos en la obviedad del cliché, debería llamarse Bradbury Asimov, o Asimov Bradbury en orden alfabético, enemigos íntimos, ¿no? Porque ambos recorrieron el siglo XX, ambos han marcado y caracterizado al siglo XX con sus ideas, con su literatura, y sin embargo son dos escritores, bueno, cumplen 100 años este año, cumplen 100 años de cumpleaños, ¿no? De nacidos, que por supuesto ya no están vivos, este, pero siempre se festeja de todos modos. Y en 100 años se han encontrado muy poco, ¿no, Pablo? Sí, ¿cómo les va? Un cordial saludo a todos. Gracias, Francisco, por la presentación. Se encontraron muy poco y se evitaron muy mucho, diría la gente nuestra de la zona allá del oeste santafesino. Exacto. De aquel primer encuentro que tuvieron en la primera convención de ciencia ficción, donde cuenta la historia que se encontraron por primera vez, después se fueron mágicamente evitando hasta que después se hicieron unos prólogos cruzados en sendas obras, donde cada uno prologó la obra del otro, pero no estuvieron esos prólogos exentos, diría Borges, de alguna saeta inficionada. Exactamente, me parece que son la clase de enemigos de piel, ¿no? O sea, gente esa clase de gente que no se puede poner de acuerdo ni aunque quiera, ¿no? Hay algo en la forma de ser de cada uno que expulsaba al otro. Sí, además, Y sí, sí, no, y además estaba esta cosa, más allá de que si uno escribía ciencia ficción dura y ciencia ficción blanda, que ya vamos seguramente a charlar un poco más en detalle, la condición de académico de uno, de recontra super profesor de uno, y la condición de autodidacta del otro, del típico self-made man que propugna tanto la idiosincrasia americana, a la hora de los bifes chocaba entre el que sí, self-made man, muy bueno, muy lindo, todo muy bien, el sueño americano, pero este señor estudió, por lo tanto este señor tiene lo que se dice allá seniority sobre vos que no estudiaste. La academia siempre lo maltrató bastante al amigo Rey, porque él, bueno, siempre se jactó a su vez de esta condición de pobreza absoluta, al punto que él contaba en los numerosísimos reportajes, cuando ya después se volvió un personaje tipo Borges, que el que le ponía un micrófono contaba y repetía lo mismo, y cada vez más ya era el recuerdo del recuerdo. Contaba que cuando se tuvo que graduar en el colegio secundario, que fue el último grado académico que consiguió, porque no pudo ir a la universidad, se tuvo que poner el traje de un tío que se había muerto. Todos alguna vez usamos la ropa del difunto, pero en el caso del bueno de Rey, usó el traje de un tío que lo habían matado, asesinado, con ese traje. Por lo tanto, como eran tan pobres, ese traje todavía tenía la bala, el agujero de la bala con lo que habían matado a su tío, y ellos eran tan pobres que ni siquiera lo pudieron hacer remendar. Ray Bradbury se recibió en el colegio secundario con el traje prestado del difunto, que además tenía un agujero de bala. Esas cosas, en ciertos ámbitos académicos, no se perdonan. y son justamente las cosas que me parece a mí que hicieron un poco de su literatura, ¿no? Su literatura está llena de esas escenas de ese tipo, ¿no? Tan intensas, tan simbólicas. Me parece que es un escritor marcado por esas experiencias. Me parece que Asimov hay un punto donde podemos decir que es lo contrario. Asimov es también de una familia pobre, pero no sé si pobre como miserable, sino porque eran comerciantes, entonces siempre tenían para sobrevivir, y de hecho pasaron la Gran Depresión
por un nivel un poquito por encima de otros, precisamente porque tenían una tienda y entonces más o menos podían llevarla. Era aquel tiempo y aquel lugar y aquel universo donde las crisis económicas no se llevaban a las pymes, ¿no? Entonces, no se las llevaban puestas. Entonces, más o menos, podía funcionar la familia Asimov. Y si bien él fue muy pobre, siempre encontró la forma, de hecho está obsesionado con el dinero, precisamente por eso. A diferencia de Ray Bradbury, que nunca escuché hablar de dinero, por ejemplo, a él, más que para defender el copyright de sus libros, pero Asimov hablaba todo el tiempo de dinero y de cuánto ganaba, y le importaba mucho ese tema. Y entonces en su literatura, por ejemplo, hay hasta robots que ganan dinero, digamos, en algunos, en El Hombre Bicentenario, que es uno de sus cuentos emblemáticos, hay un robot que gana dinero, gana muchísimo dinero, y que ganar dinero es parte de su identidad, digamos, que es algo que se repite en Asimov como personaje, como persona, ¿no? Que él consideraba que haber hecho tanto dinero era algo que lo definía, Sí. digamos. Yo pensaba mientras te escuchaba recién, este analogado de la vida personal del escritor, cómo se trasunta, cómo queda la impronta en la escritura. Y por ejemplo, entre los tantos inventos que se le atribuyen, más que inventos, anticipaciones, profecías, como le gusta decir a la prensa de Bradbury, los cajeros automáticos, los ATM, que justamente tiene que ver con, pensaba yo, no lo leí en ningún lado, pero esta es una que surge al calor de la charla. Esa prescindencia del dinero hace que él invente una máquina que te da el dinero porque está ahí. Es como pasa con los chicos, viste que los chicos no tienen noción del dinero, entonces cree que el cajero, la tarjeta de crédito, tiene la plata adentro, entonces Claro. no la, o sea, vos necesitabas y la sacás, no hace falta ganársela. Bueno, esta prescindencia del dinero quizás le haya hecho a Bradbury imaginar que sus farengianos usaban los ATM para sacar dinero, como tantas otras cosas, que quizás ahí sí una de las diferencias notorias, pero a la vez confluyentes. Vos decías enemigos íntimos y yo pensé siempre como unas paralelas que nunca se cortan, pero que la historia los está haciendo cortar en muchas cosas. Vamos a ver, tanto Asimov como Bradbury han planteado un futuro que en muchos casos ya es presente, y esa idea de cosa futurista contada, pensemos Crónicas Marcianas, sucede a partir de 1999, ya pasó Crónicas Marcianas, está terminando de pasar dentro de 6 años, 2026, y esta cosa que ellos tienen, en el caso particular de Bradbury, a diferencia de por ahí otros escritores de ciencia ficción que todavía hoy siguen visualizando un futuro con, por ejemplo, autos voladores, la mayoría de estos ejercicios de la anticipación, esta hechicería profética de Bradbury, se han convertido en realidades como las pantallas planas, los Bluetooth en la oreja, las máquinas expendedoras, las super, el aparatito de vigilancia omnipresente que todo lo ve, todo lo mira, los diálogos como estamos teniendo ahora a través de lo que sería una pantalla de Zoom o de tablet, todas estas cosas que Bradbury increíblemente anticipó, se fueron verificando y hoy, que eso también es una de las cosas que vamos a charlar con Francisco, cuando la ciencia ficción deja de ser ciencia y o deja de ser ficción y tenemos que verificar si se trata ya o no de una ciencia. Mira, me preguntabas eso por mail y yo la verdad es que tengo una posición o sea, una posición que creo que es la posición al final de todos los escritores. Por ejemplo, no volvemos al debate de ciencia ficción dura y ciencia ficción blanda, ¿no? Un debate muy del siglo XX que necesitaba esas dicotomías
¿no? La crítica y la lectura del siglo XX, sobre todo de los géneros, que los géneros tienen la particularidad de no tener tantos lectores como fandom, ¿no? Esa palabra que a mí me gusta mucho, Absolutamente. que hay otras literaturas que tienen, bueno, lectores y críticos, ¿no? Pero los géneros tienen como fans, tienen como entusiastas y necesitan como una dicotomía también para entender las cosas, y siempre se puso como a Asimov y a Bradbury en lugares en los que me parecen casi injustos, porque como vos bien explicás, Bradbury ha anticipado una serie de inventos de la ciencia que, digamos, no se le atribuyen normalmente. ¿Me entendés? Uno no va por el mundo escuchando que Bradbury inventó los cajeros automáticos, pero va por el mundo escuchando que Julio Verne inventó el submarino, ¿no? Entonces, este, digamos, no se lo relaciona con esa clase de tópicos. Mientras que Asimov también se lo pone en un lugar de, bueno, este es el escritor científico, el escritor apoyado en la ciencia y en una ciencia real y una ciencia plausible en sus escritos. Y la verdad que es mentira. O sea, analizando los escritos de Asimov, te das cuenta muy rápido de que la ciencia incluida en los escritos de Asimov, salvo en libros muy específicos como Los propios dioses, donde hay un trabajo de ciencia dura muy interesante, eh, lo cierto es que no hay un verdadero contenido de ciencia, más que de inspiración en la ciencia. Yo creo que ambos y muchos escritores de esa época, porque al final son de la misma generación, se inspiraban en la ciencia para escribir. No necesitaban ser científicos para escribir. Si vos ves la lista de los grandes maestros, Robert Heinlein, Clifford Seamack, Ray Bradbury, Isaac Asimov, solo Isaac Asimov tenía un título de grado, digamos, en ciencia, de esos 4 grandes maestros. Entonces, al final, ¿me entendés? No significa, y de hecho, el único que hizo investigación científica, bueno, eh, al final fue Asimov, digamos, y era un pésimo investigador, él siempre lo decía en sus textos. Creo que como científicos han fallado y que la clave de la ciencia ficción es la imaginación. Es decir, haber imaginado. Y haber imaginado con una base científica, pero no para justificar su imaginación, sino es la inspiración, es lo que Tolkien llamaba el humus de la mente, ¿no? Es el humus la ciencia es el humus del que se nutría su imaginación. Podrían haber imaginado otras cosas, pero desde otras disciplinas. De hecho, es muy interesante porque Asimov se lo relaciona con algún tipo de ciencias duras, y sin embargo es el inventor de la psicohistoria, ¿no? Que la psicohistoria es una especie de hipersociología, digamos, podemos llamar. Jodorowskiana, casi. Jodorowskiana, claro, a un nivel de surrealismo y un trabajo, como no sé académico, no sé bien cómo llamarlo, pero como un trabajo de estudio y de imaginación acerca de las ciencias blandas, precisamente la psicología, la historia, que de hecho es muy novedoso porque él escribe sobre la psicohistoria en los años 40, cuando la psicología era una especie de rumor. No Sí, era, claro. no era algo, no era algo establecido donde uno iba a su analista caminando o en el colectivo. No existía eso todavía, mucho menos en el entorno en el que se manejaba Asimov. Pero bueno, por algo es neoyorquino, ¿no? Asimov. Sí, claro. Es de Nueva No, y York además, y. esta cosa de agregarle, yo pensaba lo que vos decías, no podría coincidir más. Primero, las fuentes que sospecho yo cada uno consultaba. Hasta donde sabemos, y dicho 1.000.000 de veces por Ray Bradbury con mucho orgullo, su fuente de inspiración fueron las revistitas Pulp, Weird Tales, Amazing Stories, todas las revistas Pulp de papelito Ujú. barato que se imprimían por aquella época en Estados Unidos. Él trabajaba de canillita, vendía diarios, y después que terminaba de repartir los diarios iba a la biblioteca del pueblo. Después, cuando empezó a ser escritor,
él no tenía máquina de escribir, entonces pagó en la UCLA, en la Universidad de California de Los Ángeles, pagó un $9 al mes y con eso se garantizaba el acceso al subsuelo donde estaban las máquinas de escribir y después se rajaba la biblioteca que tenía acceso, sacaba los libros y seguía alimentándose. La fuente por ahí de inspiración de Bradbury era una fuente más cotidiana, una fuente más ajena a la academia. Asimov indudablemente toma estas cosas con su contexto neoyorquino, por ejemplo, lo que decíamos, la psicohistoria, yo te fastidiaba diciendo si no era una especie de moderna versión de los algoritmos, porque él a la psicología y a la historia le agrega la parte de la ciencia dura, que es la estadística, que supuestamente le permite anticipar las conductas de las grandes masas. Si eso no se parece a los algoritmos de Mark Zuckerberg y sus compañeros, y no sé, estamos ahí en otra de las anticipaciones de estos amigos nuestros, como por ejemplo, también a lo que vos decías, el fandom. Yo cuando era chico, yo sigo siendo hincha fanático de Viaje a las Estrellas, Star Trek, el Capitán Kirk, el señor Spock, después el Capitán Picard. Por supuesto que me quemó la cabeza, tengo edad suficiente para haber visto a Darth Vader emergiendo desde el humo en el cine, cuando tenía 12, 13 años, pero cuando yo era chico no podía ser, o eras o de Star Trek o de Star Wars. Y si ustedes miran atrás, yo estoy rodeado de bichitos de Star Trek y de Star Wars, porque después se fue mixturando, y esto tiene que ver con el desarrollo que va teniendo el género a lo largo de los años. Ya no es esta cosa de ciencia ficción dura, ciencia ficción blanda. Yo me declaro un escritor de terror, pero también digo que escribo ciencia ficción oscura. Y cuando me dicen, che, ¿qué es esto de la ciencia ficción oscura? Cuando usás la ciencia ficción para asustar. ¿Tenés un ejemplo? Sí, Alien. Bueno, ajá, listo. Este mestizaje, esta hibridación que va tomando en la actualidad la ciencia ficción, de alguna manera también fue preanunciado, porque esto que vos contabas de Asimov, de la psicohistoria, lo que podemos contar de Bradbury, lo que podemos decir, por ejemplo, de las leyes de la robótica famosa, que las damos todas por sentadas. Nos regimos todos los androides que vinieron después, hasta Data, el señor Data de Viaja a las Estrellas, de la Enterprise del Capitán Picard. Data tiene un cerebro positrónico, palabra que inventó Asimov. Es decir, esto que vos decías al principio, hay todo un sustrato en el que nos movemos que se empezó a mixturar, es casi como el mundo de Tlön Uqbar Orbistertiu de Borges, donde ya todo se volvió Tlön, ya todo se volvió el mundo que preanunciaron estos profetas de la futuridad, que hoy día ya no distinguimos si fue uno y otro. Quizás también sea como en ese otro cuento de Borges, donde los teólogos discuten entre sí, pero para la divinidad eran una sola persona. Impecable, sobre todo la referencia final, Pablo. Me encantó lo que dijiste y me agregaría que digamos, tanto Bradbury como Asimov fueron verdaderos visionarios. Verdaderos visionarios. O sea, fueron, digamos, a mí siempre me interesó mucho la figura de Nostradamus. Me parece fascinante. ¿No? Es Nostradamus, un tipo que pasó la historia como un visionario, pero que eligió la literatura para expresar sus visiones, ¿no? Eligió la poesía, de hecho, que era básicamente la literatura más culta de aquel momento, ¿no? A mí me parece que esta clase, que Nostradamus preanuncia no la ciencia ficción, sino los escritores de ciencia ficción, ¿no? Hombres que ven, observan el mundo más lejos en el futuro. Janet Asimov, segunda y última esposa de Isaac, dice que una de sus últimas comentarios antes de ya desvariar y morir fue que él no se arrepiente de morirse relativamente joven, murió a los 72 años, morirse relativamente joven y no llegar a ver los futuros que él escribió, porque él dijo, de algún modo yo estuve ahí, ¿no? Y yo creo que tanto Bradbury
como Asimov han visto el futuro y lo escribieron con el lenguaje que ellos tenían, igual que Nostradamus. Nostradamus era un lector de poesía, entonces escribió poesía. Y Bradbury y Asimov vieron el futuro, pero ya tenían más herramientas, tenían la ciencia ficción, tenían las revistas Pulp, como vos decías. Entonces leían y decían, este es el lenguaje de estas visiones que yo tengo. Y entonces iban y les escribían. A mí me parece que Bradbury, de hecho, cuando envejece, ¿no? Y se convierte en ese anciano de pantalón corto, ridículo, casi, Que parece casi una tía gorda. una tía gorda, claro, como la tía Feynman, digamos, una cosa así, este, eh, con, con- con- con esas medias y con esas zapatillas, una visión casi patética, ¿no? Patética en el mejor sentido, o sea, como una víctima de la vejez. Y entonces, él se mostraba muy molesto con el presente. Yo recuerdo de cuando era más joven que él estaba vivo y daba entrevistas y qué sé yo, y me acuerdo que fue a la Argentina y entonces salieron por todos lados sus fotos, sus comentarios, diciendo, no me gustan la internet, no me gustan las computadoras. Claro, o sea, es un tipo que él vio el futuro a mucho antes que los demás y llegó a vivirlo, a diferencia de Asimov. Y encima, la gran diferencia entre Bradbury y Asimov es que Asimov era entusiasta con el futuro, aún con las cosas negativas del futuro. O sea, Asimov no es que era una especie de positivo New Age, diciendo todo va a estar bien, ¿no? También hizo sus advertencias, dejó en claro un montón de cuestiones oscuras del futuro, pero él siempre tuvo fe en la humanidad, era un humanista, Asimov. Mientras que Bradbury era un nihilista, digamos, alguien no creía en la humanidad, o sea, veía belleza, creía en la belleza en todo caso, más que, me parece a mí, me da la impresión a mí. Sí, además, fíjate dos cosas, ¿no? Esto parece como que lo hubiéramos preparado, pero les aseguro que al público que no. Eh, em, Borges en el prólogo a Crónicas Marcianas dice que nadie le puso poesía al tedio de los domingos a la tarde como Bradbury, al tedio de los domingos a la tarde, justamente, porque él es un escritor de posguerra, está contando Mm, lo que pasa en Estados Unidos y se mete con cosas que en ese momento nadie se animaba. Se mete con la religión, se mete con la segregación, faltaban todavía 20 años, 15 años para que explotara el problema eh, que ganara las calles, el desafortunado problema racial de Estados mm, Unidos con todo lo que generó y esa cosa inaudita que a mediados del siglo XX todavía se considerara que a la gente es distinta por lo que cree, por el color de la piel, por el color de sus preferencias u orientaciones sexuales, políticas. Era inadmisible, sin embargo, era lo cotidiano, ese tedio del domingo por la tarde. Y esto de Nostradamus, Bradbury decía para él que la máquina de escribir es un tablero Ouija, es como un tablero Ouija. Él decía que los dedos sobre el teclado eran como aquellas preguntas que uno hacía a la tabla Ouija y que de lo más allá del inframundo, de lo que querramos imaginar como mundo paralelo o lo que sea, se congregaban las historias y lo que él hacía era meramente ser un traductor. Y fíjate lo que vos decías sobre esto último que vos planteabas sobre lo que era Bradbury. Y él dice, no soy un escritor de ciencia ficción, no soy un escritor de ciencia ficción, dice, sino que soy un escritor de cuentos de hadas y mitos modernos sobre tecnología, que son dos cosas distintas, tecnología, no ciencia ficción. Mis historias son fáciles de recordar porque fui influenciado por los narradores. Una de las cosas que siempre te preguntan, bueno, y el fulano que vos estás presentando, del que estás hablando, ¿cuáles fueron sus influencias? ¿Cuáles fueron sus...? Y él decía, bueno, yo leía todo lo que me ponía a tiro por una sencilla razón. Él era tanto más fetichista que yo de los libros, y él decía que cuando uno abría un libro, en un libro estaba el olor al Egipto antiguo, al polvo del desierto, el sudor de los valerosos guerreros, el miedo
a los incognoscibles dioses. Él lo que te estaba diciendo era que ese pequeño universo que estaba encerrado en un libro te hablaba a partir del momento que vos abrías ese libro. Y entonces, esta cosa de sus influencias, él dice, ¿qué leía? Leía Dickens, leía las uvas de la ira, The Rate of Wrath, The Grapes of Wrath, de Steinbeck, leía Alicia en el País de las Maravillas. Él leía cuanto se le ponía a tiro, porque esa forma de entender el libro como un diálogo vivo con el lector le permite después escribir cosas como Fahrenheit, o le permite escribir ya algún anticipo de ese Fahrenheit 451 en Crónicas Marcianas, donde también se queman los libros. Esta cosa, él dice, yo vi cuando tenía veintitantos años que Hitler quemó libros en Europa. Entonces, esta cosa de, una vez más, él dice, el escritor tiene que estar atento al contexto. Esto de dónde se nutre el escritor, que siempre nos preguntan. ¿Y vos de qué te nutrís? ¿Y vos de qué te inspirás? De lo que está alrededor. De lo que leo, que es lo que venimos diciendo, lo que nos gusta leer, y de lo que nos sucede alrededor, que lo vamos tratando de convertir con esta máquina de escribir, tablero psicopómpico que permite convocar a las entidades ulteriores para inspirar nuestros delirios. Ujú. Sí, ese tono, ese cariz poético que tenía Bradbury acerca de la literatura en sí, de los libros, de la lectura, es fascinante y probablemente uno de los legados más hermosos. Es de los muy pocos escritores que nunca renegaron de su condición, sino al contrario. O sea, como Bradbury se hizo muy, muy famoso en una época donde comenzaban a salir los beats y eran como la nueva gran ola, ¿no? De la literatura, gente que sufría la literatura. Y entonces me parece que Bradbury estaba totalmente lejos de eso, de sufrir la literatura. De hecho, a mí Bradbury me hace pensar mucho, ¿sabes en quién? En Lito Nevia, ¿no? O sea, como ese hombre que siempre es viejo, ¿no? Nació viejo, nació sabio, ¿no? Viste, vos escuchás las canciones de Lito Nevia a los 20 años y tienen una sabiduría que parece que tiene 60. Y siempre, y con muy poca autocrítica, ¿no? Todo lo que salía de su invención, claro, iba derecho a publicarse, no tiene ninguna autocrítica. De hecho, hace poco me compré un libro de Bradbury que lo encontré así como casi regalado, ¿no? Y entonces tenía una tapa preciosa, una edición mexicana me parece, Conduciendo de Noche, me parece que se llama el libro de cuentos. Y un libro de cuentos, simplemente relatos uno después de otro, que no son de ciencia ficción, de hecho. Entonces, como me interesó más, dije, bueno, a ver qué pasa. Y la verdad es que son como relatos, a mí no me interesaron mucho. Y de hecho la traducción tampoco colabora, era medio mala. Pero tiene algo de que a pesar de todo eso, a pesar de no ser su mejor libro, ni estar en su momento más inspirado probablemente cuando escribió esos cuentos, a pesar de que son cuentos que no llegan realmente a ningún lado, más que ser como cuentos impresionistas, ¿no? Que ponen una escena y ya, ¿no? Y que no tienen ningún aditivo interesante como, bueno, como siempre tiene Crónicas Marcianas o esa clase de libros que lo hicieron famoso. Sin embargo, es un gran narrador, ¿me entendés? Porque hay escenas que a pesar de que el libro, dije, no me gusta, no me gustó, lo dejé, me lo olvidé, pero los 3, 4 cuentos que leí sigo recordándolos. Y Asimov, que lo amo, ¿me entendés? Y leí todos sus cuentos, absolutamente todos, hasta los que no deberían leerse. No me acuerdo ni de la mitad. O sea, soy sincero, encima tengo muy mala memoria para la literatura. No me acuerdo ni de la mitad. Leí Fundación eh, y me acuerdo muy poco de Es Fundación. un esfuerzo de lectura, además, también, ¿no? Es formidable, una obra formidable, pero que reclama un grado de atención y un grado de inmersión en toda
las sucesivas capas que se van tramando. Pero ya que estamos, porque seguro que la gente que nos está viendo va a querer preguntar qué libros le recomendaríamos. Algunos ya dijimos, yo particularmente leí, esto que vos decís me pasó a mí, yo al día de hoy recuerdo lo que leí hace prácticamente 40 años, la primera vez que leí Bradbury, la primera vez que leí Crónicas Marcianas, yo un poco antes de haberlo leído, pero esta cosa que estaba siempre en el ambiente. Yo me acuerdo, estaba yendo de Santa Fe, yo en esa época vivía en mi Santa Fe natal, íbamos a la ciudad de Córdoba de viaje en julio y estaba aterrizando una de las Vikings en Marte. Y la gran pregunta que nos hacíamos todos era si en Marte estaban los marcianos. ¿Qué marcianos? Los marcianos de Bradbury. Por supuesto que la gente común no sabía de qué estaba hablando, pero ese sustracto, esto que vos decías, Julio Verne el submarino, Wells la máquina del tiempo, los dos epígonos de la ciencia dura, ficción dura versus la blanda, y que eran bastante enojosos entre sí, sobre todo Verne con Wells, pero digo, esta cosa que estaba en el sustrato, el cerebro positrónico, las leyes de la robótica, los marcianos como naturales de Marte, cuando ya sabíamos que no vivía nadie porque era imposible por las condiciones atmosféricas, todo el mundo estaba esperando a ver si estaban los marcianos famosos. Y esto nos lleva a esta perdurabilidad, por lo menos para mí, de 3 obras, 4, de lo mucho que escribió Bradbury. Después yo me enteré, por ejemplo, que coescribió el guión nada menos que de Moby Dick de John Huston, aquella famosa película donde Gregory Peck, quizás en su mejor papel, hace de mi querido, amado, fascinante capitán Ahab o Ahab. Yo leí a los 14, 15 años Crónicas Marcianas y me quemó la cabeza porque yo soy de la generación de Viajes a las Estrellas, había una serie inglesa que se llamaba Omni, Cosmos 1999, que era mucho anterior la serie. Todas esas series que estaban en la televisión de entonces, de 2 canales, siempre en diferido en Santa Fe, eran producto de la primera pica que entre otros pusieron Bradbury y Asimov. Entonces, de Crónica Marciana, yo me sé esos cuentos de memoria, porque me los sé de memoria, por ahí me olvido, pero después rápidamente cuando engancho empiezo y empiezo a tirar las cosas que les pasan, porque hay cosas desopilantes. A Borges le gustaba más la tercera expedición, a mí me gusta más la segunda, que se llaman, hay un cuento que se llama Los hombres de la tierra, llegan los terrícolas a Marte, por supuesto sin mucha escafandra, ni mucha cosa de esa, porque a Bradbury esos mínimos detalles de cómo vivir en el espacio exterior nunca le importaron. Y van golpeando la puerta como si fueran los salvadores de la galaxia, y la gente no era en 5 de pelota, dice, no, vaya allá, no, vaya allá, y lo empiezan a llevar hasta que por fin llegan a una ciudad. Y esto dice, somos los de la Tierra, falta que digan, venimos a conquistarlo, como el sketch de Lelutier. Y dice, no, vaya para allá, vaya para allá, vaya para allá. Y los terminan metiendo en un loquero. Los conquistadores terminan encerrados en un loquero. Es una cosa fascinante, porque para los marcianos estos tipos alucinaban y las alucinaciones eran producto de Tuna, y entonces estaban locos. Los tipos llegan a Marte y los marcianos, hay tanta cosa que después le choreamos todos a esta gente. Los marcianos alucinan, hablan el inglés sin conocerlo. Yo me acuerdo de una película que es una tomadura de pelo de Star Trek, que ahora no me voy a acordar cómo se llama, donde los alienígenas captaban ondas de programas de televisión viejas, por la cuestión de las distancias siderales, y entonces creían que los humanos eran lo que ellos veían en un programa de televisión. Bueno, esta cosa de los marcianos alucinando una vida que ellos no tenían, llegan los terrícolas y hay un choque rarísimo. Después, en Crónicas Marcianas, que yo no me voy a cansar de recomendar, el único que entiende todo esto es un mexicano, el único que logra finalmente comunicarse con los marcianos, piensen ustedes, 1950, todavía ni siquiera explotó el problema, decíamos hoy, de la segregación racial, que va a explotar el problema de los mexicanos y de los hispanos.
eran todos los rubios, altos y de ojos celestes que regían todo. Entonces, Bradbury anticipa, él que podemos decir que era, no sé si alto no, pero digamos que era rubio, anticipa un problema de comunicación, y ese problema de comunicación lo termina resolviendo un otro, nada menos que un mexicano. Otro cuento, conjunto de cuentos, para mí tanto más alucinantes, es El hombre ilustrado. Fíjense una cosa que estas anécdotas tan bradburianas. Bradbury cuenta, verdad o mito, nunca lo vamos a saber, que él a los 12 años se dio cuenta de que estaba vivo, se miró los pelitos de la mano y dijo, estoy vivo. Y para la fiesta del Día del Trabajo, todos los años a su pueblo llegaba una kermés, digamos, una feria itinerante, pero era una feria de fenómenos, con las cosas típicas de esa época, la mujer barbuda, un enano, cosas raras. Entonces él va a la carpa, de una carpa donde estaba el señor Mr. Electro o Mr. Eléctrico, que el tipo se sentaba en una silla eléctrica y se daba masa. Y cargado de energía fue y lo tocó a Bradbury y le dijo, live forever, vive para siempre. Y este loco, que se ve que a los 12 años ya estaba un poquito con los bornes sulfatados, volvió al otro día porque quería saber cómo era esto de vivir para siempre. Y entonces el tipo le dijo, vení, yo te voy a mostrar algo. Y lo llevó a otra carpa donde está un hombre tatuado. Hoy el tatuaje forma parte de nuestra idiosincrasia, casi diría. Somos pocos los que no estamos tatuados, hay gente que está tatuada todo su cuerpo. A finales de 1940 esto era verdaderamente algo novedoso, porque el tatuaje era algo carcelario, prostibulario, de la marinería, no tenía nada que ver con el ciudadano común. Y este hombre estaba tatuado de los pies a la cabeza y era el hombre ilustrado. Y esa imagen le generó tal movilidad interior, emocional, que Bradbury dice que se fue a su casa y se puso a escribir porque decidió a partir de ese día que iba a ser escritor. Y entonces escribe esta colección de cuentos hiladas a través de un hombre ilustrado que tiene tatuado todo el cuerpo, producto de la hechicería. Él al principio quería imitarlo a Lovecraft, entonces está esta cosa de la hechicería, la magia negra. En el caso de Lovecraft que le salió mal y entonces tenemos los primigenios y toda esta cosa rara, la magia negra. E inventa historias que están hiladas por este hombre ilustrado, cuyos tatuajes cobran vida a la noche y le cuentan las historias que él después traduce en este cuento, en este conjunto de cuentos. Otro libro, ya novela famosísima, Fahrenheit 451, que todavía yo creo que le dio la fama mundial cuando Truffaut hizo la película, que está muy bien. Cuenta este mundo futuro que quema libros, y él siempre dice, yo que vi a Hitler quemar libros, entonces quería poner algo, pero le pregunté al decano de la Facultad de Ingeniería Química de la UCLA, pero no me supo decir, entonces de repente dije, le voy a preguntar al jefe de los bomberos. Entonces dice que el tipo llamó, se presentó, le dijo al jefe de los bomberos, ¿a qué temperatura se quema el papel? Estamos en un mundo anglosajón, usan Fahrenheit en lugar de Celsius, y le dijo 451 Fahrenheit. Listo, nombre de la novela. Y otra, ya dije, Crónicas Marcianas, El hombre ilustrado, Fahrenheit 451, y otro que les recomiendo, en realidad les recomiendo todo, pero uno que les recomiendo muy especialmente, son las Doradas Manzanas del Sol, donde está uno de mis cuentos favoritos de todos los tiempos, con independencia de género, con independencia de autor. El cuento que está ahí, que a mí me quemó, pero literalmente me quemó la cabeza cuando lo leí por primera vez, es El sonido del trueno. En otros lados le ponen el ruido del trueno, está lo que decía Francisco, las traducciones abominables que tenemos que sobrellevar, el ruido, el sonido del trueno, donde hacen safaris al pasado. Y entonces después, justamente esta cosa siempre de querer agrietar todo y la ciencia dura, la ciencia blanda, la ciencia ficción dura, la ciencia ficción blanda, el efecto mariposa, no, lo anticipó, no. Esta cosa de una de las diversas teorías del tiempo que dice que uno
si va, modifica, no modifica, no, si va, se alteran y hay tantos universos que nunca se modifican. Bueno, estos hombres van al pasado a cazar dinosaurios, y uno sin querer, más allá de toda la profilaxis como ahora que había que observar, sin querer pisa una mariposa. Y cuando vuelven al futuro, la cosa está realmente espantosa. Estos serían para mí los libros, tanto de cuentos como novela, que yo les podría recomendar, como casi les diría, uno dice lectura obligada, no, nada, ninguna lectura es obligada, pero digo, como el más placentero de los regalos que le puedo hacer respecto de Bradbury leyendo estos cuentos, que contrariamente a lo que uno pudiera pensar, apolillan, porque se escribieron a principios de 1950, 51, 52, 53, no, y en realidad se escribieron antes porque él los vendía a las revistitas estas que hablamos y después hacía la colección de cuentos. No apolillan, porque si bien refieren a un mundo onírico, un mundo que sabemos que no existe, como Marte, poblado de marcianos, el tipo estaba usando la ciencia ficción para contar la historia, lo que decía hoy Francisco, la historia de todos nosotros en mundos distintos, en mundos disgregados, en mundos segregados, en mundos, en esa continua tensión de opuestos que nos gusta a la humanidad meternos continuamente y que parece que la palabra paz solo sirve para que las modelos lo digan en sus discursos de aceptación o de promoción de Miss Universo, la paz mundial, porque poco hacemos por la paz mundial. Te escucho y pienso que Bradbury y Asimov son escritores que son de la época de los cuentos, ¿no? Esos escritores ya casi no existen. Creo que el único que queda en pie, o de la nueva generación que le hace honor a esa tradición, es Ted Chiang, digamos, de la actualidad, que es un escritor de cuentos bien al estilo clásico. Pero ya no quedan escritores así. Entonces, hoy por ejemplo, si vos dirías de los últimos 20 años, bueno, recomendame obras de X escritor, mencionarías 3 novelas, ¿no? O sea, ya no se mencionan libros de cuentos, son muy raros, o cuentos específicos que hayan marcado una época. Entonces, es fascinante cómo con Bradbury y con Asimov todavía hablamos de un pequeño cuento por ahí de 10 páginas y es algo asombroso. Asimov tiene como dos grandes fases, que a veces alternan al mismo tiempo, ¿no? Que es la ficción y la no ficción. Es un gran ensayista. Es más fácil entrar por el ensayo que por la ficción, que hay una etapa de él que quedó un poco vieja ya, ¿no? De Asimov. Eso es un poco lo que tiene, que ha envejecido, como por ejemplo Fundación. Es maravilloso que hagan una serie de televisión de Fundación, así no tenemos que leerla más. Digamos, basta de leer Fundación, es muy pesada, como vos dijiste, requiere una concentración extra y la verdad es que ya es normal que no se tenga paciencia para eso, pero lo que sí se puede leer de la primera etapa narrativa de él, que es la de los años 50, donde se empezaron a publicar los libros de Asimov, es El fin de la eternidad. Es una novela excelente, espectacular. Yo la leí, no sé, 50 veces en mi vida. O sea, había una época en mi vida en la que no tenía nada que hacer y agarraba y me ponía a leer esa novela para leer un rato simplemente, digamos, para leer algo familiar y cómodo. Y siempre, en la página que la agarro, siempre la termino. Entonces, el final lo leí muchas más veces. Este, entonces, El fin de la eternidad es maravillosa, condensa un montón de Fabuloso, ideas fabuloso. asimovianas. El fin de la eternidad es un título bradburiano primero, pero asimovianamente no es un poema, me explico el título. La eternidad es algo. ¿Me entendés? Es una especie de empresa, es lo que hoy llamaríamos una sociedad del Estado, ¿no? Eso no existía en aquel momento. Y entonces muy interesante porque a lo que más me entusiasma de Asimov es que el cruce de capitalismo y ciencia ficción está presente en toda su obra.
es un liberal norteamericano, liberal al estilo de los años 50, no al liberal al estilo del siglo XXI, liberal al estilo de los años 50, que creía en el sueño americano y que le importaba el sueño americano, sus valores son los del sueño americano, es un inmigrante, Asimov, un inmigrante ruso. Entonces él llega muy, muy chiquito y rápidamente se adapta al país y adopta al país como propio. En ese orden me parece que crear una empresa que controle todo el tiempo, todos los siglos, y que controle las economías y las sociedades de los siglos entre sí para lograr un equilibrio y una paz es como el ideal americano por excelencia. O sea, El fin de la eternidad es una obra que es considerada menor dentro de la obra de Asimov y sin embargo a mí me parece absolutamente maravillosa para entender a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y el rol de Estados Unidos en los años 50. Y sobre todo es una novela divertidísima, de aventuras, que no se puede dejar de leer. Después, él me parece que es el gran legado de Asimov no es la fundación, no es la psicohistoria, no es, aunque según tu visión que me la contaste hoy, y ya te dije, me parece bárbara, y procedo desde el día hoy, 31 de octubre, a robarla y citarte cada vez que la comente, pero lo voy a decir por todos lados. Creo que la psicohistoria sí es una predicción del mundo algorítmico, pero no tiene tanto valor como eso, porque cuando vas a los libros, eso ya no te importa, ¿no? Entonces no puedes pasar las páginas gracias a eso. Pero sí con el tema de los robots. Es muy interesante porque me parece que el gran legado de Asimov fue habernos dejado ese personaje, haber terminado de entender ese personaje. Conversando acerca de los robots, un poco leyendo acerca de los robots asimovianos, él decía que el robot asimoviano eh, venía, ¿no? El robot, él crea sus robots cuando él se da cuenta que los robots, hasta ese momento, o sea, hasta los años 40, eran o víctimas o amenazas, ¿no? Él a las víctimas les dice patos, ¿no? Usa la palabra griega. Y dice, o una amenaza, ¿no? Una amenaza para los hombres que quieren destruirlo, ¿no? Y a lo que yo, utilizando el mismo lenguaje que cita él, le digo tánatos, ¿no? Entonces pienso que es el tánatos. Uno es el patos, el otro es el tánatos. Y comentándolo con mi esposa Lucía, comentándole esta idea, ella me dice, entonces los robots de Asimov, me dice, son los robots éticos, me dice. Y son eletos, es decir, esas tres leyes de la robótica crean una ética del robot, ¿no? Un robot que sirve al hombre y que tiene que ir, tiene que servirlo por siempre, digamos, no tiene opción, digamos. Para seguir esas tres leyes tiene que servirlo. Y toda su obra sobre robots se trata de cómo se rompe esa ética, ¿no? El estilo de Asimov es muy claro, que es un estilo muy clásico, crear un mundo para destruirlo, ¿no? Entonces, él crea esas tres leyes de la robótica, junto con Campbell, ¿no? Se sientan a charlar y las crean, y después escribe, todos los cuentos que escribe se trata de romper esas tres leyes, porque para Asimov la literatura es un juego, digamos. No se tomaba tan en serio. Él no decía, voy a inventar el mundo del mañana, ¿no? Él se divertía, jugaba, quería entretener a los lectores. Entonces tenés, de los años 50 tenés Yo Robot, que es el compilado más que condensa los mejores cuentos de robot o un puñado de grandes cuentos de robot. Y después tenés una etapa posterior, cuando él volvió a escribir en los 80, él se había retirado, se puso a escribir no ficción, y en los 80 vuelve a la ficción y vuelve a escribir sobre robots. En el 75 escribe El hombre bicentenario. Y me parece que ahí está el otro salto, digamos. Es cuando él deja de escribir ficción porque él se sentía un poco alejado de la ficción, de ciencia ficción. Él se daba cuenta que había nuevos escritores, la famosa nueva ola de los 60, y que la ciencia ficción ya no es lo que era, y él
respetaba mucho ese cambio y respetaba mucho al género y a los escritores y a los lectores, tanto que decía, ¿para qué voy a escribir yo si soy un viejo? Decía, soy un viejo y mis ideas son viejas, mi estilo es viejo, no tiene sentido que yo escriba ciencia ficción. Le da miedo un poco. Pero en un momento se le ocurre una idea y no puede evitarlo, tiene que escribirlo. Aprovechó la primera oportunidad que tuvo para escribir El hombre bicentenario y ahí ya hay una influencia, ¿no?, de la nueva ciencia ficción, porque el robot ya adquiere otra dimensión, ¿no? El robot pasa a ser, pasa a estar del lado ya no del robot ethos, del robot de la ética, sino del robot Eros, ¿no? Que en la larga conversación con mi esposa que estuve, también me dijo, este es el robot Eros, ¿no? El robot de Dick, el robot de Philip Dick, el robot de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, el robot que tiene deseo, ¿no? El robot erótico en el término freudiano de Eros, ¿no? De pulsión de vida, pulsión de muerte, ánimo de supervivencia por sobre cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces Asimov crea, ya se tiende hacia el robot Eros, que es el nuevo robot que tiene deseo de sobrevivir, el deseo de mejorar, el deseo de dejar de servir, de dejar de ser un esclavo, ¿no? Y entonces me parece que ahí en El hombre bicentenario hay un hallazgo. Lo que tiene Asimov, que justamente su estilo es tan frío y es tan escueto, ¿me entendés? Que, o sea, uno lee y dice, ok, recibí toda la información correcta, ¿no? Pero no hay belleza en su texto. Y eso es justamente lo que hace que algunos cuentos, como El pequeño robot, de Little Robot, sean tan intensos, porque precisamente esa ausencia de poesía hace que lo que cuenta tenga un peso tan grande que el cuento se apoya exclusivamente sobre lo que se cuenta. Entonces, pum, un cuento terrible como de Little Robot te pega en el corazón, y cuentos como El hombre bicentenario te dejan simplemente una sonrisa y dicen, entonces uno tiende a pasarlos porque al final son cuentos de ideas. Yo siento que Asimov escribía demasiado rápido, digamos, probablemente. Tal vez si se hubiera detenido un poco más en sus textos, tal vez hubiera puesto un poco más de sí. Creo que El fin de la eternidad, por ejemplo, sí tiene ese pulso más de algo mejor escrito, pero otros posteriores ya no. Y después, por ejemplo, una novela que sí está muy bien escrita y que me parece fantástica es Los propios dioses. Claro. Es maravillosa. Ese es el verdadero regreso de Asimov a la ciencia ficción en los 70. Él vuelve, y cuando él vuelve se da cuenta que tiene que experimentar un poco, que ya no puede ese estilo seco que él tiene, y no, ya no funciona, ya había pasado un poco de moda, sobre todo también por la sombra de Bradbury, ¿no? O sea, por los hijos de Bradbury. Y entonces él escribe Los propios dioses, donde hay un capítulo 2, una parte 2, donde él pone unos aliens a conversar entre sí, y esa conversación de aliens es un trabajo estilístico Es memorable. memorable, maravilloso, del cual él mismo estaba orgulloso. Él era una persona muy vanidosa, pero también no se autoengañaba. Él sabía cuáles eran sus obras buenas y sus obras malas. Y él decía, ese segundo capítulo de Los propios dioses es maravilloso. Yo la verdad Los propios dioses lo leí así, lo saqué de un estante, dije, ¿qué es esto? No lo conocía, lo compré, lo leí, no tenía ni idea de lo que estaba leyendo, o sea, salvo que era un libro de Asimov, es todo lo que sabía. Cuando terminé quedé así, ¿no? De hecho, tengo un amigo que se llama Odín Rocha, ¿no? A quien si está viendo esto le mando un saludo, porque se llama Odín como el personaje de Los propios dioses. Su papá leyó Los propios dioses, flasheó, ¿entendés? Y tuvo un hijo. Y entonces le puso a Odín como el personaje del libro. O sea, es un libro Impresionante. que genera eso, fanatismo. O sea, lo lees y decís, qué bárbaro, qué bárbaro. Y tampoco se habla mucho de Los propios dioses. Pensé que ganan premios y No, todo lo eso. que pasa es que sí quedó como, viste, yo creo que también todos somos un poco ignorantes y haraganes, entonces nos aprendemos 4 o 5 cosas y vamos derechito a Ujú. eso. Pero yo me quedé pensando con tu análisis del ethos y del pathos y del tánatos también.
y esta pulsión de vida y pulsión de muerte, y de los robots asimovianos de segunda generación que ya se parecen más a los androides humanos, o sea, que son más humanos que los humanos Claro. que cometen acciones de máquinas insensibles en Philip Dick. Y yo pensaba, digo, yo, a ver, y en Bradbury, y mientras vos decías esto, tánatos, patos, dije, no, claro, claro. No sería cálamo ocurrente, a lengua currente. Digo, la escritura de Bradbury es la escritura del nostos, de la nostalgia del hogar Claro. perdido. Es el Ulises que está volviendo a Ítaca. Es esta cosa, el nostos griego, esa cosa que no se puede definir, que es un inasible, pero que cuando nosotros lo decimos sabemos de qué estamos hablando. Esta otra palabra fabulosa en portugués que es saudade, que, ¿cómo se explica? Bueno, esta nostalgia, esta añoranza de un mundo perdido. Bradbury por ahí dijo que era, o de Bradbury se dijo que era un profeta que como pocos pudo retratar la opresión de los mundos de posguerra que continuamente fueron interpelando los valores de la época, anticipando épocas que iban a venir. Entonces, esta cosa de retorno a las fuentes de un hombre más silvestre en el sentido pleno de la palabra, un hombre más en contacto con los otros hombres, con la naturaleza, esta cosa que vos decías de la poesía, hasta diríamos lírica, cuando a veces decimos ahí es un lírico, lo estamos usando de forma peyorativa porque es un tipo que está sin los pies en la tierra. Bueno, si pudiéramos decir que esta palabra, este concepto, este arquetipo platónico que de alguna manera informa toda la literatura de Bradbury, quizás sea, para un analogado con lo que vos nos presentabas, el nostos, la nostalgia del hogar perdido y la búsqueda constante de ese retorno al hombre que fuimos alguna vez. Uh-huh. Bueno, qué bárbaro, qué bárbaro. Me gusta que las categorías te hayan servido. A mí también me sirvió a pensar, es como que a partir de todo eso que charlé con mi esposa, que se llama Lucía Malvido, y ella es escritora también, y sobre todo es una lectora importante de ciencia ficción. La verdad es que también me llevó a pensar muchísimo más para adelante, y tal vez es un tema hasta de una charla posterior, pero creo que para terminar, porque ya los organizadores del festivalón ya nos están echando, aunque no se vean en la cámara, nos están ya tirando con cosas. Desde ya, Pablo, fue un placer, te agradezco mil esta conversación. De hecho, me diste ganas de leer Bradbury, que es lo que pasa cuando escuchas gente tan entusiasmada y tan inteligente hablando de Bradbury, y yo quiero ir a leerlo, y después voy a leerlo y digo, no, esto es una porquería, me quedo con lo que dice Pablo y lo voy a repetir por todos lados. Y quería por ahí terminar diciendo que, bueno, que es curioso que Asimov y Bradbury cumplan años el mismo año, ¿no? En el 100, cumplan 100 el mismo año, se los homenajeé juntos, y que ellos hayan tenido tanta distancia, porque al final son tan parecidos, se podrían haber llevado tan bien. Son como Charlie y Spinetta, ¿me entendés? O sea, como queríamos que estén juntos, pero se terminaron tirando con todo. Y al final, si en el siglo XIX era Verne y Wells, ¿no? En el siglo XX fue Asimov y Bradbury, la gran batalla que definió la ciencia ficción por siempre. ¿Y quién ganó? No lo sé, nadie, ninguno, porque al final esas dos grandes ramas siguen derramándose en el siglo XXI. Yo Veremos creo que quiénes. ganamos todos, Sí, todos. ganamos todos, tal cual. Me pregunto, dejo esta pregunta en el aire para una próxima. ¿Quién será del siglo XXI los próximos dos que definan el siglo, ¿no? Ted Chiang y Ken Liu, dos chinos. Pero sí, puede ser, puede ser. El año que viene vamos a proponerle esa mesa. Así es. Ted Chiang versus Ken Liu. Bueno, Pablo. Un placer, yo también, Francisco, un placer charlar contigo, reflexionar al calor de la charla. Un placer que nos hayan acompañado hasta ahora. Y para despedirme, yo los dejo con una frase de Bradbury, que sirve para los libros de Bradbury,
también para los de Asimov y para todos los libros, a nosotros que somos adictos a la lectura. Los libros, dijo Bradbury, son gente esperando por vos. Ahí están los libros, ahí estamos nosotros. Juntémonos. Muchas gracias. Chao. Adiós, Pablo.